Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 7 de la mañana ya con 36 minutos y tal y como se lo anunciábamos antes del corte y al inicio de este espacio, tenemos ya lista la conexión en plataformas digitales para platicar con el periodista Alberto Escorcia. Una entrevista que, gracias a los buenos oficios de la maestra Mercedes Olivares Tresgallo, logramos concretar. Alberto, muy buenos días acá en México. Un gusto saludarte en Presencia Universitaria. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación y saludos a Mercedes. Gracias a ti, Alberto. Y tenemos interés en que pudiésemos conocer tu análisis, tu reflexión de lo que ha sido el papel de los medios de información en nuestro país en la cobertura hacia el juicio de Genaro García Luna, el antes del juicio, lo que fue su ejercicio como funcionario, esta posible autocensura de algunos medios de información en el país después del juicio y durante el juicio de este polémico funcionario, Alberto. Claro, pues yo encontré una gran operación de desinformación, no solamente con la falta de cobertura de los principales medios al inicio del juicio, y en el previo, ya justo cuando Felipe Calderón había ido a España y cuando se sabía que iba a empezar ese proceso judicial, encontré una serie de cuentas de bots que estaban desestimando la validez del juicio, puesto que argumentaban estos bots y estos trolls de forma masiva en Internet que los testigos eran narcotraficantes y delincuentes y que por eso no tenía validez el juicio. Y luego, cuando comenzó el mismo, encontré que varios columnistas, entre ellos Ramón Riva Palacio y otros parecidos, no solamente hablaban de la misma narrativa, sino que estos bots y estos trolls de forma masiva aumentaban el alcance de estas opiniones. Entonces, para mí, mi hipótesis es que hubo una intención de desestimar la validez del juicio antes de que comenzara, y ya una vez que se dio a conocer el veredicto hace unos días, pues justamente estos mismos bots empezaron a argumentar que que ese juicio no tenía validez y que en realidad se trataba de un juicio contra el gobierno de López Obrador. Entonces creo que hubo una clara tendencia a amplificar, ¿no?, el rechazo al juicio. Y por el otro lado, los bots y trolls que amplifican las noticias del gobierno en favor de López Obrador, pues también trataron de dirigir la atención del juicio hacia Felipe Calderón y también a los periodistas del Universal que fueron mencionados en el juicio como presuntos creadores de un acuerdo para difundir ciertas notas para salvar a unos de los hermanos del Mayo Zambada. Entonces creo que hubo una batalla tecnológica de desinformar, aderezada con ciertas notas en Internet, tanto de un bando como del otro. Ese es mi análisis. Ahora, hablamos o pensamos muchas veces con estos bots, en estos trolls, como si surgieran de la nada, pero finalmente me parece que detrás de ellos hay toda una estrategia organizada, incluso mucho dinero también para que puedan manejar. ¿Tú cómo ves esta situación desde tu punto de vista? ¿Quién está detrás de todos estos bots, de todos estos trolls de los que estás hablando? Bien, pues ha cambiado ya mucho el mercado de los bots, se ha convertido justamente en un mercado, en una industria. Al principio, en 2012, en 2009, eran entidades de gobierno que tenían grandes salones donde había mucha gente tuiteando todo el tiempo. Pero ahora estos grupos se convirtieron en empresas y ahora trabajan para todos los gobiernos y todos los partidos, instituciones, incluso la iglesia, ¿no? He detectado muchas operaciones y es un negocio muy caro, pero realmente el que está detrás de ahí son las agencias de publicidad y los funcionarios de comunicación social que son intermediarios. Cuando un gobernante necesita imponer una narrativa o quiere amplificar ciertos temas, acude a sus funcionarios de comunicación social. Ellos contactan a una agencia de publicidad y luego se hace el negocio, que puede costar $1 millón por hora crear una operación de desinformación, y es carísimo este trabajo, pero es muy efectivo porque finalmente sí logran crear una gran burbuja de desinformación. Ahora, durante el juicio se dieron a conocer algunos datos relevantes, entre ellos una supuesta aportación al periódico El Universal durante el ejercicio del poder de Genaro García Luna como secretario de Seguridad. Alberto, tú eres periodista, ejerciste la profesión en nuestro país. Hoy, por otras circunstancias, tuviste que salir. Pero durante el ejercicio de tu labor como periodista en México y durante el mandato de García Luna como secretario,
¿tú pudiste percibir alguna especie de justamente posicionar o hablar bien a favor de este funcionario en los medios de comunicación de nuestro país? Sí, claro, por supuesto, eran memorables las portadas en el Universal, hablando muy bien de este gran centro de espionaje que tenía García Luna, Plataforma México. Y recuerdo muy bien esta nota que mencionan estos narcotraficantes sobre la detención del hermano del Mayo Zambada, que apareció justamente en Eje Central, no apareció en el Universal, apareció en Eje Central, que es el medio Raimundo Riva Palacio. Pero bueno, ya en el juicio ya no se mencionó específicamente quién era el que estaba detrás, pero sí recuerdo estas operaciones. Y no solamente he sido periodista, también he sido funcionario de comunicación social de varios gobiernos, por eso conozco muy bien cómo se maneja el tema. Y la mayoría de los medios, lamentablemente, tienen paquetes de promoción, uno puede pagar desde 100,000 pesos y le incluyen la nota, la entrevista a modo y luego la operación en redes, ¿no? Entonces es un gran negocio debido a la precariedad de los medios hoy en día, en que los periódicos pues hacen muchos publireportajes. Pero bueno, tampoco no conocimos a detalle, ¿no? el acuerdo entre los narcotraficantes y el Universal, el presunto acuerdo. Pero bueno, de que existe un mercado de promoción a los medios sí existe, y sí recuerdo esas notas en ese entonces. Y también preguntarte, Alberto, tú que estás en el extranjero, ¿cómo se dio el manejo mediático de este caso de García Luna? ¿Sonó en el extranjero? ¿No se ha hablado de este tema? ¿Cómo lo han visto desde otros países? Pues, por ejemplo, aquí en Suecia, que casi no se habla de México, fue una gran noticia en todos los medios, fue portada, y en los medios internacionales sí tuvo una gran repercusión, porque lo que muchos medios están tratando de especular es que si el siguiente enjuiciado va a ser Felipe Calderón, y pues parece que por ahí se está viendo el desenlace de esta historia. Y creo que las reacciones en México, la carta que mandó el expresidente, que la publicó el día del juicio, vemos a varios panistas como Santiago Krill criticando justamente el periodo de Felipe Calderón. Yo creo que es un cisma en México y en el extranjero. Los medios internacionales están enfocando en cuál va a ser el paso siguiente, incluso comparando a García Luna con Vladimiro Montesinos, que era un personaje similar en Perú en la época de Fujimori. Pues parece que esta historia va a dar mucho de qué hablar, porque pues, va a traer muchos cambios en México y su relación con Estados Unidos. Alberto, no quisiera concluir la entrevista sin generar la reflexión desde tu óptica, desde tu propia experiencia de lo que es el ejercicio del periodismo en México, en donde, pues bueno, hay organizaciones como Artículo 19 que durante esta administración han señalado de forma reiterada los ataques hacia la libertad de expresión desde el poder público. Tú, en tu punto de vista, ¿cuál podría ser un análisis somero respecto del ejercicio del periodismo en nuestro país, hoy en la actualidad? Pues bien, ahora que estoy fuera del país, pues se ve mucho más, ¿no? La gran diferencia que hay respecto al mundo con la libertad de expresión. Creo que estando en México ya no lo notamos, que somos el país más peligroso para ser periodistas. Casi cada semana han matado a un periodista. Pero también, o sea, se habla mucho de la crisis, se habla mucho de la corrupción en los medios, pero tampoco no se habla tanto de los periodistas valientes que siguen informando a pesar de todo. La mayoría de los periodistas asesinados en México pues son pequeños bloggers, pequeñas personas que tienen sus pequeños medios, y que los financian ellos mismos para poder publicar e informar, y generalmente es en los estados. Creo que en la Ciudad de México hay una enorme burbuja porque no se corren los riesgos, ¿no?, que se viven en el interior del país, pero esa burbuja también se empezó a romper. Yo creo que el futuro de los medios también recae en que la gente siga contribuyendo con ellos, que los siga comprando, que las suscripciones sean válidas, porque es cierto, la crisis en los medios está generando este tipo de mercados, pero todas las visiones que me han compartido varios periodistas, la semana pasada estuve en un congreso muy importante de periodistas europeos aquí en Suecia, y pues todos coincidían en que México es el país más peligroso, e incluso conocí a una persona que ha estado en Ucrania, y decía, a mí me da más miedo ir a México a trabajar que ir a Ucrania. Entonces, creo que hay que reflexionar sobre cómo está el periodismo en México, cómo lo vivimos y qué soluciones podemos aportar, porque pues parece que es un problema sin solución, pero la gente se merece estar informada, y además el periodismo es una gran fuerza que ayuda a los procesos de desarrollo en nuestro país, ¿no? Creo que ese es el antecedente de los medios. Ahora, Alberto, ¿cómo combatir la desinformación, todo lo que estamos viendo hoy en redes sociales? Porque pues es evidente que hoy muchos medios, por ejemplo Twitter, pues está prácticamente controlado por bots, por todos estos sistemas
y pues que marcan tendencia y que marcan cuál es hacia dónde tiene que voltear la opinión pública. ¿Cómo uno como ciudadano puede combatir toda tanta desinformación, tanta información que tenemos que no podemos discernir? Pues bien, lamentablemente ya es muy difícil hoy en día. Hasta hace 4 años todavía se podían detectar a simple vista, ¿no? Que era un bot o que era una narrativa falsa, pero generalmente la desinformación tiene titulares muy emocionales. Los tweets, los posts en Facebook son muy emocionales para generar reacciones y que la gente haga juicios muy rápidos. Entonces, cuando la gente vea un titular demasiado escandaloso y que vea que es un medio que generalmente son medios que no son conocidos, ¿no? Son sitios que crean de un día para otro, pues que revise, ¿no? Si esa información aparece en otro medio más importante, ¿no? El que sea su preferencia. Y por otro lado, creo que las plataformas como Twitter deben tener responsabilidad. En México se había avanzado muchísimo con Twitter México, pero lamentablemente acaban de despedir al equipo con la llegada de Elon Musk. Y creo que el gobierno y los medios de comunicación tienen que también esforzarse un poco más en capacitar a los periodistas y en enseñarles, obviamente buscando la tecnología adecuada, de cómo detectar estas operaciones, porque lamentablemente hoy en día solamente se pueden detectar con software muy potente. Hasta hace 4 años era muy fácil detectarlos, pero con la llegada del nuevo gobierno se sofisticaron porque ya no están usando bots, sino están usando personas para tuitear. Entonces realmente el apodo de bot se quedó como un recuerdo, pero ahora son personas que son contratadas, que les pagan muy poquito y los obligan a tuitear 500 o 700 veces al día. Y entonces no generan patrones y a veces es muy difícil detectarlos, ¿no? Creo que es el gran reto hoy en día. Alberto, te agradecemos mucho tu tiempo para con este medio que es Presencia Universitaria. ¿Alguna reflexión ya a manera de cierre en esta charla que sostuvimos? Pues que México está en un momento histórico. Creo que el juicio contra García Luna no fue un juicio contra él, sino fue un juicio contra México, porque el hecho de que fuera procesado en Estados Unidos, pues habla mucho de que nuestro sistema no sirve, o sea, no funciona. O sea, ¿cómo es posible que la esperanza sea que extraditen a Ovidio hoy en día para que sea juzgado en Estados Unidos y que todos estén apuntando a que Felipe Calderón sea extraditado a Estados Unidos? Pero eso habla de que en nuestro país ya nada funciona, ¿no? Y que ya no es un tema de la izquierda contra la derecha. Creo que todo el sistema mexicano está en una crisis muy grande. Y también lo bueno de estas noticias es que el mundo sabe lo que realmente pasó, de cómo un simple espía del CISEN, de un grado muy, muy bajo, pues termina siendo el hombre más poderoso de México, ¿no? Y quién es el García Luna ahora, ¿no? O sea, quién es el personaje que reemplazó a García Luna, porque también debe estar ahí y eso hay que reflexionar. Muy interesante. Muchas gracias, Alberto. Gracias de nueva cuenta para tu tiempo. Gracias y saludos a Mercedes. Hasta luego. Hasta luego.